Feliz aniversario, amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en América Sur, allá en Trujillo. Estamos muy contentos, igual que ustedes, por estos 20 años que Dios les está permitiendo experimentar en estos días. Pero también estamos viendo cómo Dios se ha movido hasta el día de hoy. Una iglesia que ha crecido no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. En ese sentido, estamos expectantes de todo lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Hermanos, consagrados a Dios, sigan amándose los unos a los otros. Consagrados a Dios, sigan fortaleciendo la unidad. Consagrados a Dios, sigan extendiendo el reino de Dios por todo el norte, por todo el Perú y por todo el mundo. Que Dios les bendiga a cada uno. ¡Feliz aniversario! Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Quiero compartir un versículo de la Biblia contigo y luego queremos empezar a orar por todo ese tiempo precioso que el Señor nos va a regalar. Escucha con atención. La Biblia dice así en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tal si le entregamos este tiempo al Señor y le ofrecemos que nosotros vamos a adorarlo solamente a Él? Y que este domingo de celebración así lo expresemos en nuestros hogares, abriendo no solo las puertas de nuestro corazón, sino toda la familia sentada ahí escuchando a la palabra de Dios y orando al Todopoderoso. Y no te olvides que estamos en nuestro mes de aniversario, ¿verdad? Este tiempo va a ser un tiempo precioso. La iglesia va a llegar a todos los hogares con mucho gozo, porque estamos cumpliendo 20 años. Y también vamos a orar por el tiempo especial, porque hoy día tenemos Santa Cena. Oremos ahí, inclina tu rostro y entregamos ese tiempo a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos, Señor, esta mañana darte muchas gracias, Padre. Muchas gracias por la bendición de abrir nuestros ojos y estar todavía en esta tierra, Señor, en tu tierra que tú creaste para que vivamos en ella, Señor. Pero entendemos, Padre, que tú un día nos vas a llevar a nuestro verdadero hogar. Y este día de celebración, Señor, queremos entender esto. Queremos, Señor, ya tener unas arras de ese gozo que vamos a tener un día a tu lado, Padre bendito. Toma el control de este tiempo, Señor. Bendice Alianza Cristiana América Sur y este mes de aniversario, Señor. Bendice tu palabra hoy día, que será predicada con poder de lo alto, Señor. Bendice, Señor, las alabanzas. Bendice, Señor, el tiempo de Santa Cena, Señor. Qué hermoso es estar aquí para alabarte y adorarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Agradecemos a todos los hermanos, Señor, que se están conectando y pedimos una bendición especial para cada familia, Señor. Y para aquellos que no pueden hacerlo por X motivos, en el nombre de Jesús, allí donde estén, también queremos que tú los bendigas, que los protejas y que los cuidas, Padre amado. Gracias, Señor. En tu nombre oramos así, Padre. Amén y amén. ¿Qué tal si adoramos a nuestro Dios? Vamos a celebrar el amor de nuestro Dios. Te damos tu gran misericordia, oh Dios. Vamos a cantar a nuestro Dios. Me abrazaste, me
celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Celebraré tu Vamos a orar, amada iglesia, por aquellos que están pasando problemas de salud, también económicos, y también que el Señor prepare nuestro corazón para escuchar su palabra. Vamos orando. Amado y bendito Padre Celestial, muchísimas gracias queremos darte, Señor, por este hermoso tiempo de celebración, Señor, que nos permites tener. Padre bueno, oramos ahora como comunidad, como iglesia, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que aún están pasando dificultades de salud, por aquellos, Señor, hermanos y familiares que están, bendito Dios, pasando problemas económicos. Que seas tú, bendito Dios, obrando, sustentando, sanando, Señor, sus dolores, sus familias, Señor. Muchísimas gracias, papito lindo. Padre bueno, también queremos orar, que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones, ayudándonos a disponer ese tiempo, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar en lo más profundo de nosotros y pueda hacer ese cambio, ese obrar para lo cual tú lo has enviado, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, confiamos en ti, Señor. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Vamos. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermosos son nombres, cuán hermosos son nombres, el nombre
Gracias por este lindo tiempo de poder adorar al Señor juntos. Es un tiempo para también dar gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en medio nuestro. Queremos dar gracias al Señor por el banco de alimentos, como también por nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Es una bendición, hermanos, poder tener este banco de alimentos que está proveyendo a muchos hermanos nuestros a través de víveres en estos tiempos de crisis. Animamos a la iglesia a seguir contribuyendo a ese banco de alimentos, que ese banco siempre esté abierto para dar lo necesario a los hermanos que lo necesitan. Y también damos gracias, Señor, por su fidelidad con nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque desde el primer momento que vino esta crisis, Señor, tú pusiste en nuestros corazones tener este banco de alimentos, Señor, que no ha dejado de dar, Señor, y compartir el amor tuyo y tu misericordia con muchos hermanos y familias de nuestra congregación y amigos también de nuestra congregación. Gracias, Señor. Hemos visto tu obrar, Dios, de diferente manera, Dios Santo, y que sigamos con esa misma visión, Dios, de compartir tu amor, Señor, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Padre, también te damos la gracia por tu fidelidad, Señor, porque tú no has dejado de sostenernos en medio de todo lo que estamos pasando. Has proveído de trabajo, de dinero suficiente, Dios, para llevar alimento a nuestras familias, a nuestros hogares. Gracias, Señor, y lo recibido, venimos, Señor, y te lo entregamos a ti, porque todo es tuyo, Señor, nada es nuestro. Todo ha venido de tus manos para bendecirnos. Gracias, Padre Santo, gracias por sostenernos, Señor, en medio de esta crisis dura que nos ha tocado vivir, Señor. Sigue proveyendo, Dios, todo lo necesario para cada familia, para cada hogar. Donde hay necesidad, Señor, tú provee todo lo necesario, Dios. Donde hay falta de trabajo, Padre Santo, provee de un trabajo a la familia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tus promesas. A ti, Señor, sea toda la gloria por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Qué puedo darte que ya no tengas? ¿Qué puedo hacer que tus ojos lo hayan visto? ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor yo le rindo adoración, proclamaré mi salvación. Oh Cristo, en ti todas las cosas permanecen. La eternidad tus manos las sostienen. Principio y final, el gran yo soy tu eres. Con autoridad tu reinas para siempre. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró
y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Nada escapa de ti. Saludos, querida y amada Iglesia América Sur. Este es un día muy especial, es el Día del Señor. Para eso nos hemos congregado para celebrar y adorar y exaltar su precioso nombre. Pero también es un día especial porque comenzamos nuestro mes de aniversario y queremos dar gracias a Él por todos estos 20 años de vida que tenemos. Hemos visto el obrar de Dios en medio de su iglesia, por eso estamos muy agradecidos a Él. Vamos a compartir la palabra de Dios en este tiempo, preparándonos ya para también tomar luego la Santa Cena. El tema de hoy día es de regreso a las cosas esenciales. De regreso a las cosas esenciales. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias Señor por estar en medio nuestro. Gracias Señor porque nos has cuidado durante toda esta semana que terminó. Empezamos hoy día una nueva semana, Señor, con la misma expectativa de lo que tú seguirás haciendo en tu pueblo. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos haga recordar las cosas esenciales que nunca debemos olvidar como Iglesia de América Sur. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Te damos toda la gloria a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, hermanas, hoy más que nunca, como Iglesia del Señor, necesitamos evaluar si estamos alcanzando los propósitos de Dios. Esta pandemia ha colocado un hito en la vida de nuestra amada Iglesia América Sur, pero también en la Iglesia del Señor en general. ¿Qué es un hito? Un hito significa suceso o acontecimiento que sirve de punto de referencia. Suceso o acontecimiento que sirve de punto de referencia. Y hermanos, esta pandemia ha señalado un punto de referencia para la vida de nuestra iglesia, así como es también nuestro 20 aniversario. Por otro lado, un hito sirve para revelar dos cosas. Puede revelarnos cuánto hemos logrado, y eso es motivo para celebrar. O puede revelarnos cuánto nos hemos desviado e instarnos a dar vuelta, a hacer cambios. Creo que esta pandemia nos ha obligado a hacer una pausa y evaluar si estamos perdiendo o no el rumbo. ¿Por qué? Porque una iglesia, hermanos, sin hitos andará a la deriva. Por lo tanto, debemos reconocer que a esta pandemia como un hito para mirar atrás
y ver cuál era la visión inicial de nuestra iglesia, mirar hacia nuestro interior y evaluar la situación presente y luego mirar hacia el futuro para determinar a dónde dicen las Escrituras que debemos dirigirnos como iglesia de América Sur. Tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice, hermanos, no lo que la gente quiere o lo que hacen las demás iglesias. Si hacemos correctamente este proceso, el resultado será un despertar, un avivamiento en la iglesia. Tendremos una iglesia avivada, conforme a la voluntad de Dios. Pero si queremos hablar de un despertar de la iglesia, de un avivamiento en la iglesia, en primer lugar debemos comprender este tema o término, iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Comprender este tema o término, iglesia. Y para ayudarnos tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Dónde apareció por primera vez esta palabra? ¿Y en qué contexto fue usada? ¿Dónde apareció por primera vez esta palabra y en qué contexto fue usada? Para responder esta pregunta tenemos que examinar el pasaje donde se encuentra la alusión principal a este término que acabo de mencionar. Me refiero a Mateo capítulo 16, verso 13 al 18, donde Jesús pregunta a sus discípulos qué es lo que están diciendo los hombres en cuanto a su identidad. Leamos este pasaje. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La gente veía a Jesús como un gran hombre, pero Pedro dio en el clavo. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. En este punto de la conversación, Jesús hace un giro en la conversación para elogiar a Pedro, diciéndole: tus palabras son sobre mí muy ciertas. Tu declaración es como una roca. Tus palabras sobre mí son ciertas. Tu declaración es como una roca. Y sobre esta declaración sólida como una roca le dijo Jesús: edificaré mi iglesia. Además le prometió que nada podría contra ella, ni siquiera el reino del Hades. Nada podría destruirla, ni siquiera el adversario, el diablo. Pero examinemos las implicancias de estas 4 palabras. Yo edificaré mi iglesia. Primero, yo. Jesús declaró desde un principio que Él sería el arquitecto de su iglesia. Jesús originó la iglesia, fue su idea, Él la protege, la lidera, Él solo es su cabeza. En segundo lugar, edificaré. Jesús usa el tiempo futuro del verbo edificar. Jesús no dijo yo edifiqué. Cuando Jesús hizo esta declaración, la iglesia tenía aún que comenzar. Era una promesa para el futuro próximo. Cuando Jesús hizo esta declaración, Pedro y todos los demás discípulos no tenían ni idea de lo que significaba esta palabra iglesia. Tercero, el término edificaré sugiere no solo un comienzo, sino también un proceso constante de edificación. Me imagino el entusiasmo y la energía en la voz del maestro
cuando les comunica el futuro a sus discípulos. La iglesia comenzaría en algún momento y luego crecería y crecería y seguiría creciendo. ¿Por qué? Porque Cristo la edificaría. Él la ampliaría, le daría forma acorde a su voluntad. Gloria al Señor por eso. Cuarto, la palabra mí afirma pertenencia y autoridad. Cristo no solo es el fundador de la iglesia y quien la edifica, como acabo de decir o de mencionar, sino que es la cabeza de su iglesia. Así que para protegernos de cualquier deterioro o desgaste de nuestra iglesia, debemos mantener a Jesús como la cabeza. Es su iglesia. Nunca debemos olvidar eso. Por otro lado, cuando Mateo registra la palabra iglesia, la primera vez que se mencionó ese término en la Biblia, eligió la palabra eclesía. Se refiere a aquellos que han sido convocados de entre los demás. Se refiere a una asamblea de gente definida por un propósito determinado. Eso es lo que significa esta palabra eclesía. ¿Por qué es importante, hermanos, estudiar el origen de este término iglesia? Es importante porque allí podemos ver la intención de Dios. Si no examinamos y tenemos en cuenta al fundador y su fundamento, nuestra comprensión y aplicación de lo que tendría que ser la iglesia se iría deteriorando, desgastando con el tiempo. Por lo tanto, hermanos, la iglesia es un grupo convocado de gente con el singular y exclusivo propósito de glorificar a su Salvador y Señor Jesucristo. Para eso hemos sido convocados. Para eso hemos sido convocados como América Sur, como su iglesia, para glorificar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Para eso Dios fundó esta iglesia. Luego de comprender, hermanos, este tema o término iglesia, en segundo lugar, pensemos en esto. ¿Qué apariencia tenía la iglesia cuando Cristo comenzó a edificarla? ¿Qué apariencia tenía la iglesia cuando Cristo comenzó a edificarla? Miremos por un momento hacia la iglesia primitiva y aprendamos de ellos. Recordemos esto rápidamente. Jesús había sido crucificado, pero resucitó al tercer día tal como lo había dicho. Días más tarde, justo antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que aguardar en Jerusalén al Espíritu Santo, el cual descendió en Pentecostés sobre ese pequeño grupo de seguidores, convirtiéndose en testigos en toda Jerusalén. Su testimonio se esparció en toda Jerusalén y más allá de los límites de esta ciudad. ¿Qué estaba sucediendo? Jesús había comenzado a edificar su iglesia. Luego, Pedro se puso de pie y pronunció un poderoso mensaje a la gente de Jerusalén, presentando a Jesús como el Mesías. Y hermanos, la respuesta fue increíble, asombrosa. Hechos 2:41, la Nueva Biblia de las Américas, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 almas a la iglesia. El término recibido en el original significa reconocieron la verdad en sí misma y creyeron en ella. Creyeron en Jesucristo, quien es la verdad. Los que creyeron ese día, dice la Escritura, que fueron bautizados. ¡Qué impacto!, ¿verdad? 3,000 personas siendo bautizadas. John R. W. Stott dice: el cuerpo de Cristo en Jerusalén se multiplicó 26 veces, de 120 a 3,120. Vemos a esas 3,120 personas, hermanos, viviendo su vida con el Espíritu Santo en su interior y dirigiendo sus pasos. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacía esa iglesia? Miremos lo que dice Hechos 2:42.
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En este verso, hermanos, podemos observar el denominador común más básico de una iglesia. Este es el punto de partida. Este es algo que siempre debemos recordar y practicar como Iglesia de América Sur. Además, ese verso no solo describe lo que hizo la iglesia primitiva, también ordena lo que debemos hacer como iglesia hoy, en el siglo XXI. Los primeros creyentes se dedicaron a 4 prácticas básicas. Miremos rápidamente esas cuatro prácticas básicas. La enseñanza. Hoy la iglesia, los convocados, tenemos la enseñanza de los apóstoles representada en la palabra completa de Dios, la Biblia. Una iglesia tiene que estar dedicada continuamente a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Esto da a la iglesia raíces profundas que le brindan alimento y estabilidad. Por eso en América Sur desarrollamos la enseñanza, ¿verdad?, en la academia bíblica, en los grupos pequeños, la lectura de la Biblia en un año, devocional diario, visión y capacitación del liderazgo. América Sur está muy interesada y pone todo su énfasis en la enseñanza. La otra práctica es comunión. Si tuviéramos enseñanza, escúcheme, sin comunión, la iglesia sería una escuela, un lugar que simplemente reporte o da información. El término original para comunión es koinonía, lo cual se refiere a relaciones cercanas, mutuas, donde la gente comparte cosas en común y permanece involucrada con los demás. Relaciones íntimas donde compartimos cada circunstancia que nos toca vivir. Por eso en América Sur, la palabra de Dios no es solamente aprendida mediante la enseñanza, es vivida a través de la comunión, donde en los grupos pequeños, en los retiros, ahora bajo esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Pero nuestra comunión es fuerte en América Sur. El partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Dado a que se menciona el bautismo justo antes de este versículo, entendemos que la iglesia primitiva, nuestros primeros hermanos, se entregaba a estos 2 mandatos ordenados por Jesús, el bautismo y la cena del Señor. A estos 2 mandatos se dedicaba la iglesia del primer siglo, al bautismo y la cena del Señor. El primero representa nuestra conversión a Cristo y el segundo nuestra comunión eterna con Él. Repito, hermanos, el primero, el bautismo, representa nuestra conversión a Cristo y el segundo nuestra comunión interna con Él. Me refiero a la Santa Cena. Un término aceptable y global sería adoración, celebración. Para nuestra iglesia, tanto el bautismo, hermanos, como la cena del Señor, nos sirve como punto de encuentro con nuestro Señor para adorarlo, hermanos. Por eso cuando tomemos la cena del Señor, es un punto de encuentro para adorarlo por todo lo que Él es y por todo lo que Él hizo por nosotros. Para que una iglesia, hermanos, sea la clase de iglesia que Jesús prometió edificar, tiene que haber adoración, hermano. Tiene que haber adoración. Por eso en este día celebramos y exaltamos y adoramos a nuestro Padre Celestial. Por último, la oración. Como cuerpo de creyentes pasaba tiempo adorando a través de la oración a nuestro Señor, confesando sus pecados, intercediendo por los demás, pidiendo a Dios por su provisión y agradeciéndole por sus bendiciones, tal como Jesús les había enseñado a orar. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Para que una iglesia sea la clase de iglesia que Jesús prometió edificar, tiene que haber oración. Tiene que haber oración. Y en América Sur esto lo realizamos a través de los grupos pequeños,
en nuestras celebraciones, oración por comunidad durante la semana, los sábados de oración con toda la iglesia, vigilias, diferente manera donde estamos involucrados en la oración. Y me alegro que en esta semana más de 250 personas han estado orando y clamando al Señor durante esta semana que pasó. Qué bendición, hermano, ver a la iglesia. Y queremos ver muchísimas más hermanos involucrándose en la oración durante la semana. Este escritor que E.M. Bones escribe lo siguiente: lo que la iglesia necesita hoy no es más o mejores maquinarias, ni nuevas organizaciones, ni métodos más novedosos. Necesita hombres a quienes pueda usar el Espíritu Santo, hombres de oración, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. No unge planes, sino hombres, hombres de oración. Tremendas palabras de este escritor cristiano. Este es el entorno que tenía la iglesia primitiva, hermanos, la cual permitió que el Espíritu Santo pudiera obrar y guiar a estos primeros creyentes. Como iglesia, no podemos eliminar estos elementos esenciales registrados en Hechos capítulo 2, verso 42, y continuar siendo iglesia. Podemos tener más, pero no menos. Si tenemos más, esto no debe contradecir ni oscurecer la importancia de los elementos esenciales. Cuando hacemos esto, comienza la erosión, el desgaste, la corrección, la merma, el deterioro de la iglesia. Y eso no queremos para América Sur. Cuando nos enfocamos como iglesia en estos elementos esenciales, el Espíritu Santo obra, controla la vida de los creyentes. Hay avivamiento, es una iglesia avivada. El resultado de eso será integridad, confianza, gozo, seguridad, unidad, generosidad, perdón, compasión, armonía, estabilidad y por supuesto gracia en su iglesia. Debe haber sido magnífico, hermanos, ver todo esto en la iglesia primitiva. ¿Estaba funcionando? ¿Estaba funcionando? Tan solo observa en los versículos que siguen. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Gloria al Señor. Leamos nuevamente y observe lo vertical así como lo horizontal. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Noten asimismo, hermanos, que como resultado de la entrega de los creyentes a las cosas esenciales, la iglesia continuaba expandiéndose y creciendo. Para decir la verdad, el crecimiento era espectacular, hermanos. Incluso en una época de una persecución atroz. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaban a unos 5,000. Otro pasaje dice, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Tremendo, hermanos. Cuando nos dedicamos a estas cosas esenciales que nunca debemos olvidar, el resultado será un avivamiento, un crecimiento increíble, porque el Espíritu Santo estará obrando en nuestra iglesia. El crecimiento era extraordinario, hermanos.
A pesar de la intensa oposición y persecución, y a veces debido a ella, Cristo continuó edificando su iglesia. F.F. Bruce llama a este término la llama que se propaga, la llama que se propaga. Así que el crecimiento siguió en aumento, tal como lo había prometido Jesús. Y el adversario, por mucho que lo intentara, no pudo detenerlo, entorpecerlo ni vencerlo. Gloria al Señor. Por la gracia de Dios, América Sur ya cumple 20 años. Hemos visto el obrar de Dios, pero tenemos que evaluar a la luz de lo que hemos aprendido hoy, hacer los cambios necesarios para enfocarnos en lo esencial y bíblico para seguir creciendo. A.W. Tozer escribe: el mundo está buscando escuchar una voz auténtica, una voz de Dios, no un eco de lo que hacen y dicen los demás, sino una voz auténtica. Hermanos, queremos ser una iglesia cuya cabeza siga siendo Cristo, que nuestras palabras provengan del Dios viviente y no un eco de palabras o obras de hombres. Tenemos que seguir edificando la iglesia de la manera que lo hace Dios. Y esta se encuentra, hermanos, en su palabra. En ella encontramos la voz auténtica. Nuestra devoción será por estos elementos esenciales. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Tenemos que continuamente dedicarnos a ellos. Esto es esencial, hermano, para la vida de nuestra iglesia. Que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y que podamos conducir a nuestra iglesia hacia esas cosas esenciales por las cuales debemos dedicarnos y esforzarnos para mantener viva esa llama y para que esa llama se siga propagando por toda nuestra ciudad y más allá de nuestra ciudad. Oremos, hermanos, oremos. Padre, gracias por hablar a nuestro corazón, gracias por hablarnos a través de tu iglesia, esos primeros creyentes simples, pero con una vida avivada, una vida llena del Espíritu Santo, que entendieron cuál era el mensaje de lo que tenían que hacer como iglesia. Padre, que no olvidemos estas 4 características esenciales en la vida de tu iglesia. Que sigamos intencionales en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y sobre todo en la oración, Señor. Que seamos practicantes de todas estas cosas para tener una iglesia avivada y que impacte a nuestra sociedad, Señor, y que muchos se puedan añadir a tu iglesia al ver la vida y al ver nuestras vidas consagradas a ti, Señor. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a tu iglesia. Gracias por estos 20 años, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de ser tu pueblo. A ti sea todo honor y toda gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Ahora preparémonos para tomar la cena del Señor. Voy a pedir a los encargados ahí en casa de servir el pan y el vino, por favor hacerlo en este momento. En este momento ya pueden los encargados, si es papá o mamá, algún creyente bautizado, podría servir estos elementos del pan y el vino. Les hago recordar que la Santa Cena está dirigida para hermanos bautizados en nuestra iglesia o en otras congregaciones. Y antes de servirnos, vamos a orar. Voy a pedir al pastor Wilmer orar por el pan y luego al pastor Diego va a orar por el vino. Oremos, oremos. Amado Señor, muchísimas gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, de Santa Cena. Mi Dios, muchísimas gracias por dejarnos, Señor, este gran recordatorio, Señor. Gracias, bendito Dios,
por tu cuerpo, Señor, que fue entregado por nosotros, Señor. Mi Dios, gracias porque en ti, en tu cuerpo, Señor, cargaste todos los pecados, mis pecados y los de la humanidad, Señor. Muchísimas gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por este pan que ahora tenemos, Señor, y nos hace recordar, Señor, tu valiosísimo sacrificio, Señor. Mi Dios, bendice este pan, Señor, y permítenos recordarte constantemente, Señor, y que nuestro corazón se conmueva, Señor, a buscarte, a alabarte, Señor. Gracias. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de poder participar de tu mesa. Gracias, Padre, porque tu sacrificio en la cruz, Señor, nos dio libre acceso a ti, Padre. Y hoy podemos, Señor bendito, estar delante de ti, adorarte y bendecirte. Hoy queremos orar, Padre Celestial, por el vino, mi Dios, por la sangre derramada por Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Porque, Padre, es tu sangre, tu vida, la que pagó el precio por nuestros pecados, para que, Padre, podamos ser libres, Señor, de toda transgresión y de toda inmundicia, de la maldad que habitaba en nosotros, Señor. Que a ti sea la gloria, Padre, por tu sacrificio, por todo lo que tú has hecho en la cruz, por cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos bendecir el vino y, Padre, recordar con esta ceremonia de Santa Cena que tú, oh Dios, eres nuestro Salvador y nuestro Señor, y que en ti nuestra salvación está segura, Padre. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Gracias, pastores. Vamos a servirnos de la mesa del Señor. Entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. Gracias, Padre Celestial, por este lindo tiempo que nos hace recordar nuestra comunión íntima, personal contigo, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, bendecimos tu santo nombre. A ti sea toda la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a decirle que Él es increíble. Señor, cántale con todo tu ser en esta mañana y dile: Señor, tú eres increíble. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Resiste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Resiste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
hermoso tiempo hemos pasado juntos, amados hermanos y amigos, en esta celebración dominical. Gracias por participar, gracias por estar conectados, gracias por estar unidos juntos como iglesia. Quizás no en el templo, pero ahora en las redes, en el Zoom, en tus células, en tus grupos pequeños, en el Facebook, en el YouTube, en los cultos. Gracias por participar. Gracias por perseverar en la comunión los unos con los otros. Les animamos a seguir participando y perseverando en sus reuniones, a seguir estudiando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Señor les bendiga. Que tengan un hermoso día y una bendecida semana. Bendiciones. Feliz aniversario, amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en América Sur, allá en Trujillo. Estamos muy contentos, igual que ustedes, por estos 20 años que Dios les está permitiendo experimentar en estos días. Pero también estamos viendo cómo Dios se ha movido hasta el día de hoy. Una iglesia que ha crecido no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. En ese sentido, estamos expectantes de todo lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Hermanos, consagrados a Dios, sigan amándose los unos a los otros. Consagrados a Dios, sigan fortaleciendo la unidad. Consagrados a Dios, sigan extendiendo el reino de Dios por todo el norte, por todo el Perú y por todo el mundo. Que Dios les bendiga a cada uno. ¡Feliz aniversario!